Saludos muchachos, bienvenidos a este nuevo video. En este vamos a reponer el taller de la semana 13. Es una versión asincrónica. Vamos a ver el tema de rotación de cuerpo rígido, que es un tema muy chido, pero que en él vamos a necesitar todo lo que ya hemos visto. Vamos a necesitar cinemática, cinemática, cinemática. Vamos a necesitar energía y vamos a necesitar dinámica para poder resolver los ejercicios de rotación de cuerpo rígido. En realidad ya, a partir de esta parte del curso, no vamos a aprender casi nada nuevo. Ya todos los conceptos, ya toda la práctica que hemos realizado, ya a partir de este punto, ya no vamos a necesitar más. Solo que ahora, todo lo que ya sabemos, todo esto que nosotros vimos, por ejemplo, cinemática, vimos en una dimensión, movimiento rectilíneo uniforme o parabólico en dos dimensiones, energía, igual lo vimos para dos dimensiones, para objetos que se movían a través de rampas, que subían o caían, e igual dinámica, en planos inclinados, en péndulos. Todo eso lo vimos para diferentes tipos de ejercicio, pero ahora lo vamos a concentrar todo. Vamos a utilizar estos tres temas y los vamos a concentrar en la rotación. Y rotación muchas veces, la mayoría del tiempo, en círculos. No vamos a ver curvas raras como parábolas o hipérbolas, únicamente vamos a ver círculos. Entonces, esta parte del curso ya va a ser muy chiva y ya no vamos a tener que aprender casi nada nuevo, sino que vamos a utilizar lo que ya hemos aprendido y vamos a utilizarlo para la rotación. Por ejemplo, aquí les pongo los análogos lineales rotacionales, que los lineales son los que ya vimos, ya nosotros vimos que es la posición o el desplazamiento, ya vimos que es velocidad, ya vimos que es aceleración, y todo esto, todos estos conceptos, ahora lo que vamos a hacer es ponerle la palabra angular al final y, y listo. Y le vamos a cambiar la letra con que se representa. Por ejemplo, la posición o desplazamiento se representaba con la letra X o Y, dependiendo del eje. Ahora la posición angular se va a medir con la letra teta del alfabeto griego. La velocidad ya no se va a medir con V, sino que ahora se llama velocidad angular y se va a medir con omega. Igual con la aceleración, que ahora la vamos a llamar aceleración angular y se va a medir con alfa. Estos son los análogos lineales rotacionales y todo lo que ya sabemos de ellos, por ejemplo, velocidad media, cómo se calculaba, igual se va a calcular la velocidad angular. La aceleración instantánea, que era la recta tangente a la gráfica de velocidad contra tiempo. Igual va a suceder con aceleración angular. La aceleración angular va a ser la recta tangente, la gráfica velocidad angular contra tiempo. Todo lo que ya sabemos igual aplica. Igual, por ejemplo, la masa. La masa era la cantidad física que nos medía qué tan fácil o qué tan difícil era, era acelerar o desacelerar un cuerpo. En, en la mecánica rotacional, esa misma magnitud se representa con el momento de inercia I mayúscula. El momento de inercia es qué tan difícil o qué tan fácil es acelerar o desacelerar angularmente un cuerpo. La fuerza, que era el agente que provocaba el movimiento de los cuerpos, ahora, ahora ya no lo vamos a llamar fuerza en el movimiento rotacional, sino que ahora se va a llamar torque y se va a representar con esta letra tau. Igual el momento lineal y momento angular. Son exactamente lo mismo que ya vimos en la mecánica lineal, solo que ahora rotacional. Ahora están girando. Ven aquí las fórmulas cinemáticas. Se las puse aquí en este cuadro a manera de comparación para que ustedes vean que son exactamente las mismas fórmulas, solo que únicamente cambiamos el análogo de lineal al rotacional. Por ejemplo, aquí tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y aquí tenemos a velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Ven que todo es exactamente lo mismo. Igual se cumplen todas las otras fórmulas. De hecho, no voy a dedicar mucho tiempo de este taller a explicarlas porque son las mismas fórmulas. No hay casi nada nuevo que aprender, sino que hacer como un repaso. Aquí les voy a dejar las fórmulas para que vean que son las mismas y las comparen, que únicamente es cambiar la magnitud lineal por su análogo en rotación. Por ejemplo, el x lo cambio por una teta, la velocidad final la cambio por una velocidad angular con 1 omega,
y la aceleración a la cambio por la aceleración angular alfa. Ahora, el ángulo. El ángulo, ustedes probablemente están muy acostumbrados a medirlo en grados, pero en física se nos va a hacer más sencillo medir el ángulo en radianes. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es un radián? Imagínense ustedes que toman cualquier círculo, por ejemplo, este círculo negro que está aquí. Voy a marcarlo. Este círculo negro que tenemos aquí. Ahora, ¿qué será un radián? Ustedes van a ver que aquí en rojo tenemos la magnitud del radio. Es decir, toda esta línea roja que va desde el centro hasta la circunferencia es el radio. Y ese radio va a tener una medida, no sé, que mida 5, que mida 3, que mida 10 metros, kilómetros. Ese radio va a tener una medida. Yo voy a medir la medida del radio en la circunferencia. Vean que aquí, en este caso, está de color azul. Este arco de círculo que está acá, este de aquí, mide el radio. Es decir, que si el radio aquí medía 10 metros, este arco de círculo va a medir 10 metros. Y si medía 5 metros, este arco azul va a medir 5 metros. Y cuando nosotros hagamos eso, nos va a quedar un ángulo en medio. El ángulo que se forma cuando el arco de círculo mide igual que el radio, ese ángulo se llama un radián. Y esta es la definición de radián. Un radián es cuando el arco del círculo mide lo mismo que el radio. Ahora ustedes podrán ponerse a pensar, ¿cuántos radios caben en una circunferencia entera? Bueno, ustedes saben que la circunferencia es igual a pi multiplicado por el diámetro. Y la circunferencia entera es igual a 2. Ay, demonios. Ahora, el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan eso? Ya no puedo borrarlo, qué bendición. La circunferencia es igual a pi por el diámetro, pero el diámetro es igual a 2 veces el radio. 2 veces el radio pi. Y entonces de esta fórmula nosotros podemos obtener que la circunferencia entera dividida entre el radio es igual a 2pi. Es decir, en una circunferencia, si yo tomo la circunferencia entera y la divido entre el radio, lo que voy a obtener es cuántas veces cabe el radio en esa circunferencia. Y si yo hago eso, obtengo que va a medir siempre 2pi. Es decir, la circunferencia entera, el ángulo completo que hay en una circunferencia son 2pi radianes. Es por eso que muchas veces ustedes podrán haber escuchado que 360 grados, que es la circunferencia entera, son igual a 2pi radianes. Y por el contrario, voy a borrar esto y voy a dibujarlo ahora sí. ¿Cuánto será este ángulo? Que tenemos la mitad de la circunferencia. Bueno, tenemos que ver cuántos radios nos caben aquí. Y cuando ustedes hagan eso, van a ver que les caben un radio, otro radio y otro radio. Y les va a sobrar un poquitito. Entonces tienen un radio, un radio, un radio y un poquitito. La suma de este poquitito con estos tres radios les va a dar 3.1415. Es decir, el ángulo que se forma aquí, cuando es la mitad del círculo, cuando es un ángulo llano, va a ser 180 grados, que es lo mismo que pi radianes. Bueno, es bastante fácil. Y es exactamente por esa relación que hay entre el arco, el radio y el ángulo que nosotros en física preferimos trabajar con radianes en vez de con grados. Ahora, hay de, de esto que les acabo de decir, nosotros preferimos trabajar en radianes que con grados porque sale una relación muy bonita.
el ángulo, veanlo aquí, el ángulo θ va a ser igual al arco dividido entre el radio. Entonces, ¿qué pasa si el arco es igual al radio? Entonces me quedaría radio entre radio igual 1, un radián. ¿Qué pasa si el arco es igual a 2 veces el radio? Entonces tengo 2 veces el radio y entre el radio, 2 radianes. ¿Qué pasa si el arco mide 2pi? 2pi veces el radio, que sería la circunferencia entera. Recuerden que la circunferencia entera es 2pi por el radio, y entre el radio es igual a 2pi radianes. ¿Ven? Entonces, con esta fórmula tan sencilla, podemos nosotros calcular el ángulo que hay en un círculo únicamente conociendo el arco y el radio. Y estas serían las unidades. Entonces, el ángulo lo vamos a medir en radianes, la velocidad angular la vamos a medir en radianes por segundo, y la velocidad angular la vamos a medir en radianes por segundo al cuadrado. Dirección de la velocidad angular y también de la aceleración angular. Aceleración. Por ejemplo, vean esta tuerca o este piñón que está rotando en sentido antirradio visto desde arriba. Es decir, está girando así. Nosotros, para poder determinar en qué dirección apunta la velocidad angular, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Entonces, esta regla consiste en que ustedes van a poner su mano derecha, van a tomar sus 4 dedos, el índice, medio, el anular y el meñique, y van como a cerrarlos en la dirección en que está girando, en este caso, el piñón. Ustedes van a doblar los dedos en la dirección que gira el piñón y hacia donde apunta el pulgar, esa va a ser la dirección que tiene la velocidad angular. Si ustedes intentan realizarlo al revés, es decir, con la mano izquierda, les va a dar de forma incorrecta. Esto siempre con la mano derecha. Ahora, ¿qué pasa si ustedes intentaran doblar los dedos en vez de en este sentido, en este otro sentido? Probablemente se los quiebren. Es por eso que nosotros utilizamos la regla de la mano derecha para determinar la velocidad. En el caso contrario de que estuviera girando en sentido horario visto desde arriba, es decir, así, ustedes tendrían que darle vuelta a la mano para poder cerrar los dedos en la dirección que está girando. Y les va a indicar la velocidad angular. Esto es una convención, es decir, no es tan obvio porque, por ejemplo, ustedes tenían un bloque que se movía en esta dirección y determinar la dirección de la velocidad y era muy sencillo. La dirección de la velocidad va a tener la misma dirección que la dirección que se mueve el objeto. En cambio, en velocidad angular no es tan sencillo, porque el objeto en realidad no se está moviendo para ningún lado, sino que únicamente está rotando sobre un eje. Entonces los físicos realizaron esta convención de la mano derecha para nosotros poder hacer una dirección a la velocidad angular. Y entonces ya sabemos que cuando el objeto gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, visto desde arriba, entonces la velocidad angular va a tener dirección hacia arriba. Y caso contrario, si la velocidad angular fuera hacia abajo, yo utilizando la regla de la mano derecha, puedo determinar en qué dirección está rotando. Recuerden que la dirección es muy importante porque la velocidad angular es un vector. Y aquí lo pueden ver en un eje de coordenadas. En este caso, la velocidad angular sería positiva porque apunta hacia el z más, y en este caso sería negativa porque apunta hacia el z negativo. Estas son algunas fórmulas para relacionar la velocidad angular y la velocidad tangencial. Entonces, observen aquí que tenemos este círculo azul trazado. Tenemos que hay una distancia desde el punto
hasta el centro del círculo llamada R, es decir, el radio. El radio es R. Y el objeto está rotando alrededor del círculo, en sentido contrario al reloj. Entonces, el justo, vamos a ver si lo hago con el mismo color, el justo en este punto P, él tiene una velocidad tangencial en esta dirección. Yo puedo calcular esta velocidad si conozco la velocidad angular por medio de esta fórmula. Yo sé que la velocidad que tenga el punto P en este punto va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Igual puedo hacerlo con la aceleración tangencial, que la aceleración tangencial que tenga el punto P en este punto va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Y también recuerden que como el objeto está en un círculo, él tiene una velocidad tangencial en este punto. Ven, la flecha verde me indica la velocidad que tiene el punto P en este instante. Pero cuando el punto P se mueva, no sé acá, menos aquí, la dirección de su velocidad habrá cambiado. Tal vez no en magnitud, tal vez en magnitud sea exactamente igual. Y ya esto ya se los había comentado en talleres pasados. Puede que aquí la velocidad sea igual a la velocidad que tenga aquí en magnitud. Pero vean que la dirección cambió porque él está en un círculo. Entonces, como su dirección cambió, para que la dirección de la velocidad cambie, esto debió deberse a que hay una aceleración radial o aceleración centrípeta en esta dirección. Y esta aceleración, recuerden que la aceleración me indica el cambio de velocidad, igual como la velocidad me indica el cambio de posición. Por ejemplo, yo les digo, velocidad es igual a 5 metros por segundo. Eso significa que por cada segundo la velocidad cambia 5 metros. En este caso, la aceleración me indica cuánto cambia la velocidad. Y voy a tener una aceleración radial que apunta siempre al centro y que va a ser la encargada de cambiar la dirección de la velocidad tangencial. En este caso, recuerden que la aceleración radial, como lo vimos en talleres pasados, se calculaba con velocidad al cuadrado entre el radio, pero también va a poder ser posible calcularla con esta nueva expresión, velocidad angular al cuadrado por el radio. Esta fórmula pueden obtenerla de aquí. Sustituyen V por W por R, simplifican y llegan a esta expresión de acá. Ahora, velocidades y aceleración angular. La velocidad angular media es igual a z final menos z inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es exactamente igual a la expresión que vimos para velocidad media y igual para aceleración media. Y también si les preguntaran por la velocidad angular instantánea, esa se calcularía como la derivada de de teta, respecto al tiempo. Y si les preguntaran por la aceleración angular instantánea, se calcularía con la derivada de w respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, la segunda derivada de teta respecto al tiempo. Son exactamente las mismas fórmulas que vimos para el movimiento lineal en cinemática, pero vean que lo único que hacemos es cambiarle como el signo. Por ejemplo, ya no es v medio, sino que ahora es omega medio. Y la aceleración angular, cambiamos la a por una alfa. Pero vean que las expresiones son lo mismo. Y como las expresiones son lo mismo, todo lo que nosotros habíamos aprendido para gráficas se va a mantener. Entonces, por ejemplo, yo les grafico aquí la gráfica de, de tiempo, perdón, de tiempo contra z. Entonces, digamos que es así, después es así, después así, y después crece así. Entonces, todo lo que nosotros sabíamos de gráficas lo podemos volver a aplicar aquí. Por ejemplo, vean, voy a ponerlo en rojo mejor. Aquí tenemos que es una recta constante positiva. Y recuerden que cuando la gráfica de posición, recuerden que el ángulo θ es posición angular, es una recta positiva, significa que aquí
él está con velocidad constante. Constante. Porque la recta tangente en este punto es la misma recta tangente en este punto y es la misma recta tangente en este punto. Y si la recta tangente de la gráfica es la misma para cualquier punto en la gráfica, significa que la velocidad no cambia. Recuerden que la velocidad es la recta tangente a un punto en la gráfica. Ahora vean qué sucedía aquí. Voy a ponerlo en verde. Aquí vean que en este punto la recta tangente sería como algo así. En este punto la recta tangente sería exactamente la misma. En este punto la recta tangente sería igual. Significa que en este pedacito horizontal la velocidad también es constante. Pero además vean la pendiente de la recta. La pendiente es completamente horizontal, es decir, la pendiente es cero. Es decir, en este punto la velocidad es constante. La velocidad es constante y además está en reposo. La velocidad sería cero. Ustedes pueden intuir eso. Si vean que aquí sería, pongámosle θ1. Desde el tiempo t1 hasta el tiempo t2, el ángulo θ no cambió. Vean que valía lo mismo en t1 y valía lo mismo en t2 y valía lo mismo en cualquier parte del medio. Entonces, si el ángulo θ no cambiaba, significa que su velocidad era cero. Que voy a borrar eso. Ahí, te morís, volver más. Entonces, cerrar. Pero no importa. Ok. Mm, ¿Qué vamos a hacer así? Ok. Voy a volver a dibujarlo. Tiempo. El ángulo θ. Y sería más o menos así. Paz, paz. Y luego aquí comienza a subir como una parábola. Esta parte sería el mismo caso que la anterior. Ahora vamos a analizar esta parte. T1 a T2. Vamos a poner un punto aquí verde. La pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto sería esta. Y sería la misma recta por este punto, sería la misma recta en este punto y sería la misma recta en este punto. Significa que la velocidad es constante, porque ven que la pendiente de la recta para cualquier punto entre T1 y T2 es la misma pendiente. Y además es una pendiente negativa, vean que la recta va hacia abajo. M es negativa. Por lo tanto, su velocidad también será negativa. Y, y será una velocidad constante, porque la pendiente de la recta no cambia. Es la misma para este punto como para este punto. Todo esto ya lo vimos en gráficas para cinemática, pero ahora lo estoy repitiendo. Y esto ustedes lo pueden intuir. Ahora más adelante en las diapositivas tengo como un resumen, pero yo prefiero que ustedes lo piensen y analicen qué es lo que está sucediendo, como yo estoy haciendo ahora, en vez de aprenderse estas tablas, que no sería lo ideal. Ahora, vamos a analizar este último punto. Imagínense que esto es una parábola, es decir, un polinomio de segundo grado. Ok, en este punto, la pendiente de la recta tangente es así. Significa, vean que la pendiente es cero, es una recta completamente horizontal, significa que en este punto su velocidad es cero. Después en este punto, la pendiente de la recta tangente sería como algo así. Significa que su velocidad está aumentando. En este sería como algo así, más inclinado. Y en este ya está casi completamente vertical, está aún más inclinado. Significa que aquí, desde T1 hasta T3, hay una aceleración. Y como es un polinomio de segundo grado, yo sé que es una aceleración constante. Vean que en cada punto, desde T2 hasta T3, la pendiente de la recta tangente comienza a aumentar y comienza a aumentar y cada vez es más grande y cada vez está más vertical. Significa que ya no hay velocidad constante, sino que ahora más bien hay una aceleración constante. Y en cada punto después de T2, su velocidad comienza a incrementar. Ahora vamos a ver, volver a explicarles rápidamente la velocidad angular.
Les dibujo aquí la gráfica. Tenemos aquí el tiempo. Tenemos, uy, voy a hacerlo también para abajo. Ok. Y digamos que la gráfica es así. Tus, 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 tus y tus. Ahora vamos a hacerlo un toque más rápido. Ok. Vamos a ver. Aquí voy a ponerle T1. Desde 0 hasta T1, vean que la velocidad es constante, vean que no cambia. Esto es omega, velocidad angular. La velocidad es constante. Digamos que es W1. Y en 0, la velocidad es W1. Aquí, en X, la velocidad es W1. En Y es W1 también. Desde 0 hasta T1 siempre va a ser W1. Significa que aquí la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, significa bien que la aceleración es igual a 0. Vean que la pendiente, la recta tangente, es 0. En este punto la pendiente de la recta tangente es 0. Así también. De hecho es la misma recta. Significa que la aceleración es constante. La aceleración es 0. Y constante también, porque no cambia. Ok. Ahora vamos a analizar desde T1 hasta T2, que lo voy a poner aquí. Aquí en este punto, ahora la velocidad disminuye. Y vean las rectas tangentes. Aquí tenemos una, tenemos otra, aquí tenemos otra. Es exactamente la misma recta. Entonces, desde T1 hasta T2, como las pendientes, las rectas tangentes son iguales, son siempre la misma recta, significa que la aceleración es constante. La aceleración constante. Y además esa aceleración es negativa, porque vean que la pendiente de la recta tangente es negativa. Ahora, desde T2 hasta T3, vean que la velocidad es cero. Significa que aquí el cuerpo estaría en reposo. El cuerpo estaría en reposo, no estuviera en el mismo lugar quietecito porque su velocidad angular sería cero. Vean que está sobre el eje de tiempo. Y aquí estaría cero. De T2 a T4 sería, de T3 a T4 sería el mismo caso de aquí, aceleración constante negativa. Y de T4 hasta aquí T5 tenemos el caso contrario. En este punto la pendiente de la recta tangente es así, en este punto es así, en este punto es así. Es la misma recta para cualquier punto desde T4 hasta T5. Entonces tenemos una aceleración constante porque la pendiente de la recta tangente es la misma y además es una aceleración positiva porque la pendiente es positiva. Como ven, es el mismo análisis que hacíamos nosotros para cinemática lineal. Y lo mismo sucede para la gráfica de aceleración contratiempo. Y eso ya no lo va a hacer. Aquí tengo como un resumen de lo que les acabo de hablar. Es el mismo resumen, de hecho, que les había entregado en el taller como 2 o 3. ¿Qué pasaba si la velocidad angular era una recta horizontal? Si era una recta horizontal, la velocidad es constante. Y si es velocidad constante, la aceleración es cero. Ahora, si era una recta creciente, es decir, así, significa que la velocidad está en aumento y que la aceleración es constante positiva. Y si es así, la velocidad disminuye y la aceleración es una constante negativa. Y lo mismo que les acabo de explicar para la posición angular contra el tiempo. ¿Qué pasaba si la recta era horizontal, si era una recta creciente, si era una recta creciente? Y aquí para alfa, para la aceleración angular. Ujú. Todo esto ya ustedes ya lo tenían desde el taller 3, solo que ahora es lo mismo, pero aplicado a dinámica rotacional. Esa sería la presentación. Ok, y ahora vamos a continuar con los ejercicios, que en realidad son ejercicios sencillos, no son muy complicados. Lo único que hay que hacer es tener mucho cuidado con las unidades y con las fórmulas. Vamos a empezar con este, que este es como un repaso para que ustedes tengan más claro sobre qué es un radián. Ok, vamos a ver el primer ejercicio. Nos dicen que qué ángulo en radianes es subtendido por un arco de 150 metros en la circunferencia de un círculo cuyo radio mide 250 metros. Entonces, voy a dibujar el círculo. Este es el círculo. Voy a dibujar el radio. Voy a dibujar el radio, ok.
que iría al centro, y dibujar otro radio. Entre estos dos radios hay un ángulo, hay un arco de círculo, que sería este arco de acá, aquí naranja. Y ese arco nos dicen que es de 150 metros. Si el radio del círculo mide 250, 250 y 250, ¿cuánto es el ángulo que habrá aquí? ¿Cuánto mide en teta? Entonces podemos utilizar esta ecuación de aquí. Arco es igual al ángulo por el radio. Entonces vamos a utilizarlo. Este arco es igual al ángulo por el radio. Y si pasamos el radio a dividir, nos va a quedar que el ángulo es igual al arco entre el radio. Si el arco mide 150 y el radio mide 250, voy a obtener que el ángulo son 150 entre 250, 0.6 radianes. Y ese sería el ejercicio. Y ahora, ¿cuánto es esto en grados? Es simplemente realizar una conversión. 0.6 radianes por... Recuerden cuánto es un círculo completo. Un círculo completo son 2pi radianes. Y un círculo completo son 360 grados. Y ya con eso podemos obtener nuestra respuesta. Simplemente meter estos datos a la calculadora. 0.6 por 360 entre 2pi nos daría 34.37 grados. Y ese sería el primer ejercicio. Ahora el segundo ejemplo nos dice, es algo similar, pero al revés. Ahora tenemos el círculo y nos dicen que en ese círculo hay dos radios. Este radio y este radio. Y que entre esos radios se forma esos radios miden 1.5 y 1.5, y que entre esos dos radios se forma un ángulo de 0.7 radianes. 0.7 radianes. Lo que nos preguntan es por cuánto medirá el arco delimitado por estos radios, es decir, este rojo. Y podemos volver a utilizar la misma ecuación. El arco, que es lo que queremos encontrar, es igual al ángulo por el radio. Es decir, 0.7 radianes por 1.5. Y eso nos da 1.05 metros. Este arco mide 1.05 metros. Ahora, algo muy importante. Esta ecuación únicamente funciona con radianes. Radianes. Si no utilizan radianes, sino que utilizan grados, esto va a estar mal. Tienen que utilizar únicamente radianes. Por eso es que nosotros vimos esta nueva unidad de medida para ángulo, porque es más fácil de utilizar, porque nos brinda esta ecuación. En cambio, grados no nos brinda una ecuación así, al menos no de esta forma tan sencilla. Entonces, lo mejor es trabajar con radianes y utilizar las fórmulas. Vean que son ejercicios sencillos. Vamos a ver este otro. Nos dice que la hélice de un avión gira a 1900 revoluciones por minuto. Estas revoluciones por minuto son unidades de velocidad angular, para que lo tengan en cuenta. Ok. Primero tenemos que pasar esas 1900 revoluciones por minuto. Nos dicen calcular la velocidad angular de la hélice en radianes por segundo. Entonces tenemos que tomar esas revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta. Esto es muy... En física se ven muchas revoluciones por minuto, pero es porque es una unidad muy común. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ir al carro y ver que en el carro hay una agujita, el tacómetro, que mide las revoluciones por minuto del motor, que mide cuántas vueltas está dando ese motor en un minuto. Entonces debemos hacer una conversión y pasar estas revoluciones por minuto a radianes por segundo. Primero ya les dije que una revolución es una vuelta completa, y una vuelta completa también son 2pi radianes. Y ahora un minuto son 60 segundos. Y entonces ya meten esto a la calculadora y van a obtener su resultado. 198.96 radianes por segundo. Esa sería la velocidad a la que está girando la hélice del
del avión. Vea que está girando sumamente rápido, 1900 revoluciones por minuto. O sea, imagínense que en un minuto, lo que tarda un minuto, esa hélice da 1900 vueltas. Es un montón. Ahora vean la segunda pregunta. ¿Cuántos segundos tarda la hélice en girar 35 grados? Ok, primero esos grados hay que pasarlos a radianes. 35 grados por una vuelta completa son 360 grados y una vuelta completa son 2 pi radianes. Y esto nos va a dar igual, ok. Igual meten esto en la calculadora. 35 por 2 pi entre 360, 0,61 radianes. Este grado se cancela. ¿Ok? Y ahora ven que la hélice del avión gira 1900 revoluciones por minuto constantes, es decir, esa velocidad angular no está cambiando. Es decir, la hélice siempre está girando a estos 198 radianes por segundo. Entonces podría ser un caso de movimiento uniforme, no acelerado. Recuerden que movimiento uniforme no acelerado, la velocidad era igual a la distancia entre el tiempo. Y si pasamos esto a análogos rotacionales, la velocidad angular va a ser igual al ángulo entre el tiempo. Si pasamos el tiempo a multiplicar, nos quedaría que la velocidad angular por el tiempo es igual al ángulo. Y si pasamos la velocidad angular a dividir, podemos encontrar una expresión para el tiempo, que sería esta. Tiempo es igual al ángulo entre velocidad angular. Y sustituimos los datos. Ahora, como les dije, el avión gira, la hélice del avión gira muy rápido, 198,96 radianes por segundo. Y el ángulo, vean que es un ángulo pequeño, a 35 grados. 35 grados es como algo así. Entonces, 35 grados no es ni una vuelta completa. Y esa hélice da 1900 vueltas en un minuto. Entonces, eso lo va a hacer en un tiempo sumamente pequeño. Esto nos da 0,003 segundos. Vean que es un tiempo súper pequeño. 0,3 milisegundos. Y esa sería la respuesta al problema. Nos da muy pequeño porque la hélice del avión gira muy rápido y el ángulo es muy pequeño. Ese ángulo lo hacen 2 toques. Ok, vamos a ver este. Nos dicen que un ventilador eléctrico se apaga y su velocidad angular disminuye uniformemente de 52 revoluciones por minuto a 20 revoluciones por minuto en 4 segundos. Calcule la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado. Ok, vamos a anotar los datos que nos dan. La velocidad angular inicial es 52 revoluciones por minuto. Yo prefiero escribirla así, revoluciones por minuto en vez de RPM. La velocidad angular final es 20 revoluciones por minuto. Y el tiempo que tardó en hacer eso eran 4 segundos. Podemos aplicar una fórmula de cinemática para poder encontrar eso. La fórmula que yo voy a utilizar es velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Pero antes de aplicar esto, yo quiero hacer una conversión, porque yo no voy a trabajar con revoluciones por minuto. Recuerden que nosotros siempre trabajamos en radianes por segundo. Entonces vamos a ver, velocidad angular inicial es 52 revoluciones por minuto por una revolución son 2 pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Y de esta forma yo obtengo, ya les digo, 52 por 2 pi entre 60. 5,4 radianes por segundo. Y para la velocidad angular final, perdón, tenemos 20 revoluciones por minuto por los mismos factores. 2 pi radianes son una revolución y un minuto son 60 segundos. Cancelo los minutos, cancelo las revoluciones y obtengo que 20 por 2 pi entre 60. 2,1. 2,1 radianes por segundo. Y yo ahora sí ya puedo aplicar la fórmula para encontrar la aceleración angular. Primero tengo que despejar la aceleración angular.
Vean que la velocidad angular inicial está sumando, la puedo pasar del lado izquierdo a restar y obtengo que eso es igual a la aceleración angular por el tiempo. Y ahora puedo pasar el tiempo a dividir, para obtener que la aceleración angular es la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo. Sustituimos valores, 2.1 menos 5.4 entre 4 segundos, y eso nos va a dar, ya les digo, 0.1 menos 5.4 entre 4 menos 0.825 radianes por segundo al cuadrado. Esta es la velocidad, la aceleración angular con la que se está deteniendo el ventilador. Ven que nos dio negativo porque la velocidad angular está disminuyendo. Ven que empezó en 52 y ahora va por 20. Por eso es que la aceleración es negativa, porque él se está deteniendo. Y esa sería la aceleración angular en radianes por segundo. Y ahora nos preguntan el número de vueltas que efectuó el motor en el intervalo de 4 segundos. Ok, podemos utilizar esta fórmula. Posición angular final es igual a posición angular inicial más velocidad angular inicial por tiempo más la aceleración angular medios por el tiempo al cuadrado. Supongamos que justo cuando apago el ventilador, su ángulo es cero. Y entonces el ángulo final es el que me va a dar la cantidad de el ángulo que barrió el ventilador mientras se detenía. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. La velocidad angular inicial era 5.4. 5.4 por el tiempo, que eran 4 segundos, menos la aceleración, que era 0.825 medios por el tiempo al cuadrado, 4. Y eso nos da 5.4 por 4 menos 0.825 entre 2 por 4 al cuadrado. Qué bonito dio. Nos dio 15 radianes. Este es el ángulo que barrió el, el ventilador en esos 4 segundos. Pero nosotros no nos preguntan el ángulo que barrió, nos preguntan cuántas vueltas efectuó el motor. Entonces, muy fácil, es simplemente convertir ese ángulo en vueltas. 15 radianes, 2pi radianes son una vuelta, o una revolución, como quieran decirle. Entonces, 15 dividido entre 2pi nos da 2,38 vueltas. Y esta es la cantidad de vueltas que el ventilador dio en 4 segundos. Vean que son ejercicios muy similares a los que ya hemos visto, solo que ahora con otro tipo de fórmulas, pero que en realidad en el fondo son lo mismo. Vamos a ver este. Nos dicen que cuando el tiempo es igual a cero, la velocidad angular de una rueda de afilar es de 24 radianes por segundo. La velocidad inicial es 24 radianes por segundo. Y tiene una aceleración angular constante de 30 radianes por segundo. Radianes por segundo al cuadrado. Hasta que un interruptor de circuito se abre cuando el tiempo es igual a 2. A partir de ese momento, la rueda gira 432 radianes con aceleración angular constante hasta detenerse. ¿Qué ángulo total giró la rueda entre t igual 0 y el instante en que se detiene? ¿En cuánto tiempo se detiene? ¿Y qué aceleración tiene al irse frenando? Ok, vamos a ver. Voy a dibujarlo en una gráfica. Me parece que es más sencillo dibujarlo así. Tiempo y velocidad. La velocidad inicial, vean que aquí nos dice, empieza en 24 radianes por segundo. Empieza en 24 radianes por segundo y tiene una aceleración angular. Entonces aquí son 24 radianes por segundo y tiene una aceleración angular. Esa aceleración angular lo que va a hacer es ir aumentando, ir aumentando, ir aumentando la velocidad hasta que llega el tiempo igual 2. 2 segundos. Aquí
nosotros desconectamos la rueda de afilar y entonces ella se va a comenzar a detener. Y nos dicen que se va a comenzar a detener con aceleración angular constante, es decir, nos va a quedar una gráfica así, hasta que se llega a detener en este punto, que va a ponerle tiempo final. A partir de ese momento, en el momento que yo desconecté la rueda, es decir, todo esto de aquí, voy a dejarlo tal vez en azul, todo esto de acá, en este tiempo, ella giró 432 radianes. Y lo que nos preguntan es, ¿cuánto fue la aceleración en este punto desde 2 hasta el tiempo final? ¿Cuánto es el tiempo final? ¿Y qué ángulo total giró la rueda entre t igual 0 y el instante en que se detiene? Vamos a empezar tal vez con las últimas dos preguntas, que me parece son más sencillas. Con en qué tiempo se detiene y qué aceleración tiene al irse frenando. Vamos a utilizar esta ecuación. Ángulo final. Ah, bueno, pero primero ocupamos encontrar la velocidad en este punto. Ok. Sabemos que la velocidad angular inicial era 24 y que esta comenzó a aumentar, 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 aumentar hasta que llegó a los 2 segundos. Vamos a encontrar la velocidad cuando el tiempo era 2. ¿Ok? Eso podemos hacerlo con esta ecuación. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Entonces, la velocidad angular final va a ser la velocidad angular cuando el tiempo era 2. Y esto va a ser igual a la velocidad angular inicial, 24 radianes por segundo, más la aceleración angular, que era 30 radianes por segundo al cuadrado, por el tiempo, que fueron 2 segundos. 2 por 30, 60 y 24, 84. 84 radianes por segundo es la velocidad que va a tener la rueda afilar en este punto de aquí. ¿Ok? Ahora, ahora sí vamos a sacar la otra. ¿En qué tiempo se detiene? Vamos a ver. Podemos utilizar tal vez vamos a ver las fórmulas, tal vez, porque yo tampoco lo tengo muy claro. Ujujú. Tenemos la velocidad final, la inicial, pero no tenemos ni la aceleración ni el tiempo. Entonces no conocemos esta. Si tenemos cuántas vueltas dio, entonces de repente nos podría servir esta, pero es que tampoco tenemos la aceleración y no tenemos el tiempo. Ujú. Entonces lo mejor sería trabajar con esta. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a utilizar esta ecuación. Velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el ángulo final menos el ángulo inicial. En este caso, la velocidad angular va a ser la velocidad angular final en este punto de acá. Justo cuando se tiene. Y justo cuando se detiene, su velocidad angular es 0. Su velocidad angular inicial va a ser la velocidad angular en este punto, que ya la habíamos encontrado, que nos había dado 84. Más 2 veces la aceleración por el ángulo final. El ángulo final nos dicen que es 432 radianes. A partir del momento que yo desconecto la rueda afilar, es decir, en este momento que comienza a disminuir su velocidad, hasta que se detiene gira 432 radianes. Y ahora de aquí yo puedo despejar la aceleración angular. Voy a obtener entonces, pasando el 84 a dividir, menos 84 al cuadrado,
es igual a 2 veces alfa por 432. Y entonces puedo despejar alfa pasando el 2 y el 432 a dividir. Menos 84 al cuadrado, 2 por 432. Y eso nos va a dar, ya les digo, 8.16. Esta es la aceleración angular con la que se detiene la rueda afilar en el momento que yo la desconecto. Vean que nos dio negativa porque evidentemente se está deteniendo, está disminuyendo su velocidad. Entonces eso está perfecto. Y nos dio menos 8.16 radianes por segundo al cuadrado. Ya con esto tendríamos la aceleración que tiene al irse frenando. Ahora vamos a ver en qué tiempo se detiene. Para eso podríamos utilizar tal vez alguna ecuación que tenga tiempo. Podríamos utilizar esta. No nos compliquemos. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Ah, pero no te... Sí, esta no sirve. Porque la velocidad angular final es cero, que es cuando ella se detuvo. Voy a irlo poniendo aquí. Ponerlo en otro color para tal vez no se confunda. Y... Ok, esta sería cero. La velocidad angular inicial sería esta que yo encontré aquí, 84. Menos la aceleración, que es esta que yo encontré aquí, 816. Por el tiempo que tarda en detenerse. Entonces, esto nos daría tiempo es igual a menos 84 entre menos 816. Y eso nos daría 84 entre 816. 10.29. 10.29 segundos es el tiempo que tardó, ojo, es el tiempo que tardó en detenerse desde el momento que yo desconecté, la rueda afilar. Es decir, si aquí en el momento que yo les conecté el tiempo hubiera sido cero, este tiempo final hubieran sido 10,29. Pero vean que el tiempo con el que yo les conecté no coincide con el tiempo que yo inicié el movimiento, sino que ya voy 2 segundos atrasado. Entonces en realidad este tiempo final no es 10.29, sino que para nuestro ejemplo son 12.29. Que va de nuevo. Justo en el momento que yo desconecté la rueda de afilar, ella se comienza a detener. Es decir, justo aquí, ella se comienza a detener. Y el tiempo que tarda desde que yo la desconecté hasta que la apagué son 10.29 segundos. Pero antes de eso ya habían pasado 2 segundos, ¿verdad? Que fue cuando ella comenzó a acelerar. Entonces sí, ella se detuvo a los 10,29 segundos, pero nuestra recta de tiempo son 12.29 segundos. Ahora, lo que nos pregunta es en cuánto tiempo se detiene. Bueno, el tiempo en que se detiene es el tiempo que tarda desde que yo la desconecto hasta que se detiene completamente. En este caso sería esta. Pero en nuestra línea de tiempo, vean que nosotros ya teníamos 2 segundos, porque ella durante 2 segundos aceleró y después se comenzó a detener. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta y deberíamos... Y ahora vamos a ver el último. ¿Qué ángulo total giró la rueda entre t igual 0 y el instante que se detiene? Ok, podríamos calcular el ángulo que giró la rueda en este intervalo de tiempo. Que voy a hacer la página más grande porque no va a entrar. Alto. Ok. Para eso sí podemos usar esta ecuación. Ángulo final es igual al ángulo inicial más velocidad angular inicial por tiempo más aceleración medios por tiempo al cuadrado. Este ángulo es lo que nosotros queremos encontrar
el ángulo inicial vamos a suponer que es 0, la velocidad inicial era 24, por el tiempo que eran 2, más la aceleración angular eran 30, me parece. Entre 2 por 2 al cuadrado. Y esto nos va a dar la cantidad de vueltas que dio cuando ella estaba acelerando. 108 radianes. Entonces, es que ya se me llenó el dibujo tras de eso. Desde aquí hasta aquí, la parte roja, ella dio 108 radianes. Pero desde que yo la desconecté y dejó de acelerar hasta que se detuvo, dio 432. Entonces, el ángulo total que giró desde hasta que se tiene serían 108 más 432. Que eso nos daría 540 radianes. Y ya este sería nuestro ejercicio. Ya con eso quedaría completamente resuelto. Vamos a ver este. Imagine que usted se encuentra en un carrusel a una distancia de 4 metros del eje giro. Entonces voy a dibujar el carrusel. Y usted se encuentra aquí, a 4 metros del centro del eje giro. Usted sabe que el carrusel tarda 8 segundos en dar una vuelta completa. Su amigo se encuentra en el mismo carrusel, pero a una distancia de 6 metros. Es decir, su amigo, vamos a llevarlo aquí, por acá, 6 metros. Determine la velocidad lineal de su amigo. Es decir, la velocidad lineal es la velocidad esta que voy a dibujar. Así. V. Entonces, debemos encontrar esta velocidad V. Vamos a ver cómo podemos hacer. Que vean que aquí nosotros casi que nos daban la velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular es igual al ángulo θ entre el tiempo. Y nosotros sabemos que él tarda 8 segundos en dar una vuelta completa. Y una vuelta completa son 2 pi radianes. Entonces podemos encontrar la velocidad angular. Serían 2 pi radianes, que es una vuelta, y en esa vuelta tarda 8 segundos. Nos daría pi cuartos segundos, pi cuartos radianes por segundo, la velocidad angular. Y ahora quiero que vean algo. La velocidad angular con la que giro yo, este soy yo, y este es mi amigo. La velocidad angular con la que gira A es la misma velocidad angular con la que gira B. Vean que todos están en un mismo círculo. Si el carrusel tarda 8 segundos en dar una vuelta completa, yo, que estoy en el carrusel, voy a tardar 8 segundos en dar una vuelta completa. Y mi amigo, que está en el mismo carrusel, va a tardar también 8 segundos en dar una vuelta completa. Entonces vean que es la misma velocidad angular para ambos, tanto como para A como para B, aunque se encuentren a distancias diferentes. Lo que sí va a ser diferente es la velocidad, porque vean que la velocidad, aquí yo tenía la fórmula, la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, y yo quiero la velocidad de mi amigo, entonces se puede calcular de esta forma. V es igual a W por R. W son pi cuartos por el radio, pero es el radio de mi amigo, que son 6 metros. Que el radio es la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde él se encuentra. Y eso nos daría 4.71 metros por segundo. Y este 4.71 metros por segundo es la velocidad lineal tangencial de mi amigo en este punto. Para mí sería diferente porque yo estoy más cerca.
Entre más me acerco yo al eje de giro, más lento es mi velocidad. Mi velocidad lineal, pero mi angular es la misma. Este sería este problema. Y ya este sería el último. Ya para terminar. Nos dicen que se debe diseñar un eje cilíndrico giratorio para levantar cubetas. Cubetas de cemento de 800 newtons de peso, desde el suelo hasta una azotea a 78 metros sobre este. Las cubetas se colgarán en un gancho en el extremo de un cable que desenrolla al girar. Al girar este, las cubetas ascienden. ¿Qué diámetro debe tener el eje para levantar cubetas con una rapidez constante de 2 centímetros por segundo mientras gira a 7.5 revoluciones por minuto? Ok, bien, lo primero que va a hacer aquí son conversiones. Vean, esta parte del curso es tan fácil que lo más difícil es hacer las conversiones. En todos los ejercicios hay que hacerlas. Entonces, 2 centímetros por segundo hay que pasarlo a metros por segundo. 100 centímetros son 1 metro. Y eso nos va a dar 0.02 metros por segundo. Vean que aquí el centímetro se me cancela con el centímetro. Ahora vamos a hacer lo mismo para las revoluciones por minuto. 7.5 revoluciones en 1 minuto. Por una revolución es una vuelta completa, que son 2pi. Cancelo la revolución y me falta cancelar el minuto, que 1 minuto son 60 segundos. Y eso me va a dar 7.5 por 2pi entre 60. 0.785 radianes por segundo. Que ya ahora sí. Ahora lo que me dicen es que yo tengo un cilindro. Voy a intentar dibujarlo. Ok, tengo este cilindro, el cual está girando a esta velocidad angular, 0.78.5 radianes por segundo. Y este cilindro tiene como atada una cuerda de esta forma. Ok, tiene una cuerda atada que va a subir las cubetas llenas de cemento. Nosotros queremos que estas cubetas llenas de cemento suban con una velocidad de 0.02 metros por segundo. 0.02 metros por segundo. ¿Cuánto tiene que ser el radio de este cilindro para que eso se pueda cumplir? Ok, muy sencillo. Vean que si esta cubeta está subiendo con esta velocidad v, aquí esta cuerda se mueve a esta velocidad v, y cuando llego al círculo me estoy moviendo con esta velocidad v. Entonces vean, aunque el ejercicio está muy difícil, va a salir con una fórmula. Velocidad es igual a W por R. Voy a tomar el omega, bueno, en realidad es omega, yo le digo W, y lo paso a dividir de esta forma. Y ya con esto voy a encontrar el radio que tiene que tener el cilindro. 0.02 metros por segundo dividido entre 0.78 radianes por segundo. Y vamos a ver cuánto me da. 0.02 0.0256 metros, que es lo mismo que 2.56 centímetros. Y este sería el radio que tiene que tener el cilindro para que se cumpla el enunciado. Vean que nos daban muchos datos ahí como que no nos importaban, como por ejemplo el peso de las cubetas, la altura de la azotea. Lo único que nos interesaba era calcular cuánto era el radio que tenía que tener ese cilindro. Y ya ahí lo obtuvimos. Ok, mis consejos para este tipo de ejercicios es tener mucho cuidado con las unidades. Siempre hay que trabajar en radianes por segundo. Siempre hay que intentar hacer las conversiones de centímetros a metros.
Este taller es rápido. Yo de hecho no iba muy lento porque son, aparte de estos radianes, todo eran cosas que, con las que ya habíamos trabajado. Por ejemplo, las fórmulas de cinemática, que son exactamente las mismas. Aquí también. Lo único nuevo que le añadimos era como la relación, que fueron estos dos últimos ejercicios, la relación que había entre el movimiento lineal y el rotacional. Pero vean que son fórmulas sencillas. V es igual a W por R, V es igual a W por R. En el caso de que no nos preguntaran velocidad, sino aceleración, es alfa igual W por R. Y bueno, ya eso sería el taller de hoy. Este, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar, me ponen un mensaje ahí por privado, lo pueden mandar al grupo, donde a ustedes les quede mejor. Y estaríamos. Muchas gracias por el video.